que hay, que son aminoácidos esenciales, porque no somos capaces de sintetizarlos. El resto de los aminoácidos se sintetizan dentro del organismo y, por lo tanto, no es necesario ingerirlos en la dieta. Bueno, en esta lista tenemos aquí los aminoácidos que son esenciales. Las proteínas que ingerimos cuando entran por la boca son cadenas de aminoácidos, pero aquí hemos dibujado una cadena simple de aminoácidos, pero sabéis que las proteínas no son cadenas simples, sino que muchas veces son varias cadenas juntas que vienen unidas entre sí, formando estructuras mucho más grandes. En la boca no hay digestión de las proteínas, es decir, no tenemos nada específico para cortar proteínas en la boca. Una vez que las proteínas entran dentro del estómago van a sufrir un proceso, gracias al ácido que se segrega, por el cual las proteínas se van a denaturalizar. Quiere esto decir que se van a desplegar, se van a romper muchos de sus enlaces entre cadena y cadena. Es decir, si las proteínas había varias cadenas juntas, formando una sola proteína, una estructura compleja, estas dentro del estómago, el hidrógeno va a hacer que sean ya varias cadenas sueltas, y eso va a hacer que sean mucho más accesibles los aminoácidos a las enzimas digestivas que lo van a romper. Y dentro del estómago, la enzima más importante que tenemos es la pepsina, que la pepsina, recordáis que se segregaba por la glándula gástrica como pepsinógeno, una enzima que es inactivo. Como casi todas las enzimas proteolíticas se secretan como enzimas inactivos, y en la luz del trazo gastrointestinal es cuando van a adquirir su actividad enzimática. La actividad enzimática del pepsinógeno se hace porque los hidrogeniones van a romper una parte de los aminoácidos, y la resultante es una proteína que se activa a pH ácido y que es una endopeptidasa. Endopeptidasa quiere decir que es una enzima que rompe aminoácidos de las cadenas de una proteína, los aminoácidos internos. Por el contrario, tenemos las ectopeptidasas, que las ectopeptidasas van a romper solamente un aminoácido de los extremos, bien o del extremo amino, el NH2, o bien del extremo carboxilo, COOH. Bien, pero en el estómago solamente tenemos una enzima, que es la pepsina, y que es una endopeptidasa, y que suele cortar por unos ciertos aminoácidos neutros que tienen unas cadenas aromáticas. Como no hay muchos dentro de las proteínas, pues las proteínas en el estómago acaban cortados en péptidos relativamente grandes. Una vez que pasan estas proteínas, estos péptidos ya precortados por la pepsina al intestino delgado, el jugo pancreático tiene muchas peptidasas, tiene peptidasas bastante más activas, y van a ser la primera, la tripsina, que es la primera que se va a activar, del tripsinógeno, no sé si os acordáis que el tripsinógeno se va a activar por unas enzimas que están en el bordencepillo, en el intestino, que son las enteroquinasas. Las enteroquinasas van a transformar el tripsinógeno en tripsina, que ya va a tener actividad enzimática. Y la tripsina, a su vez, va a ser la que va a activar el resto de las peptidasas del jugo pancreático. Es decir, la tripsina va a hacer que el quimotripsinógeno pase a quimotripsina y se active, y que la precarboxipeptidasa pase a carboxipeptidasa. La tripsina y la quimotripsina son endopeptidasas. La tripsina suele cortar
cerca de los aminoácidos básicos, y la quimotripsina por aminoácidos neutros. Pero son internos, por lo tanto quedan separadas las proteínas en péptidos más o menos largos. Por otro lado, el jugo gástrico también produce carbopeptidasas y las carbosipeptidasas son ectopeptidasas. El nombre de carbosipeptidasas quiere decir que van a actuar sobre el extremo carboxilo, el COOH, y aquí van a separar un aminoácido del extremo. Van a separar aminoácidos de los extremos. Por lo tanto, aquí ya vamos a tener péptidos y aminoácidos simples, que suelen ser aminoácidos básicos o aminoácidos neutros, dependiendo del tipo de carbosipeptidasa. Cuesta más trabajo separar los aminoácidos ácidos. En el intestino delgado, además, unidos al borde del cepillo, tenemos peptidasas que van a romper los péptidos que ya son más pequeños. Ahora que tenemos ya péptidos pequeños que se han ido rompiendo por la pepsina primero, por la tripsina, por la quimotripsina y por las carbosipeptidasas que están dentro del jugo intestinal, ahora al ladito de la membrana apical de los enterocitos vamos a tener aminopeptidasas que cortan aminoácidos del extremo amino, carbosipeptidasas que cortan aminoácidos del extremo carboxilo, e incluso va a haber dipeptidasas que cortan algunos dipéptidos. No todos los péptidos se cortan por igual, hay algunos aminoácidos que se cortan peor que otros, por lo tanto al final no vamos a tener solamente aminoácidos, sino que va a haber aminoácidos y péptidos pequeños, dependiendo de qué tipo de aminoácidos sean. Algunos péptidos son un poquito más resistentes a la hidrólisis, por lo tanto tardan más tiempo en digerirse. En cuanto a la absorción, también es más compleja que la de los hidratos de carbono, porque como veis tenemos aminoácidos simples y vamos a tener péptidos pequeños, y esos péptidos pequeños también se pueden absorber, es decir, se absorben aminoácidos sencillos por medio de cotransportadores con sodio. Tenemos dibujado uno, pero no quiere decir que hay uno. Hay transportadores para aminoácidos específicos y por lo tanto hay varios tipos de transportadores o cotransportadores para determinados aminoácidos específicos. Es decir, no es uno, hay varios y todos cotransportan con sodio. Por lo tanto, al absorber aminoácidos también la célula absorbe una gran cantidad de sodio y por lo tanto esta cantidad de sodio aumenta dentro de la célula y puede pasar por medio de la bomba de sodio-potasio a la parte lateral de la célula. Esto hace que aumente la osmolaridad y por lo tanto que pase agua. Y por lo tanto la absorción de aminoácidos favorece también la absorción de agua, igual que lo hacían los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono al absorberse también favorecían la absorción de agua, pues aquí también se favorece. Hay transportadores de péptidos, de 2 aminoácidos y de 3 aminoácidos. Muchos de los aminoácidos ácidos, esos que se rompían mal, se absorben en forma de dipéptidos y tripéptidos. Y curiosamente, muchas veces es más fácil absorber esos dipéptidos que absorber el aminoácido solo. Es decir, que a veces si nos tomamos los aminoácidos por boca solos, algún tipo de aminoácido se absorbe peor que absorbido en forma de péptidos. Por lo tanto, no es exactamente igual cuando diga, bueno, pues no tomo proteínas y entonces me tomo los aminoácidos sueltos. Pues a veces los aminoácidos sueltos, dependiendo de cuál sean, se pueden absorber peor que los trocitos de péptidos con esos aminoácidos. Estos transportadores de péptidos se transportan junto con protones. Los protones, como sabéis,
es una cosa muy limitada la que se permite dentro de la célula, por lo tanto hay transportadores que los sacan fuera de la célula y los sacan fuera de la célula por unos transportadores inversos que lo que hacen es meter sodio. Por lo tanto, otro camino más por el cual tenemos entrada de sodio dentro de la célula y esto hace que pueda salir el sodio a la parte vasolateral y absorber agua. Dentro de la célula del enterocito, los péptidos que se han absorbido se van a degradar, porque también hay peptidasas en el interior del citosol de estas células. Se van a degradar a aminoácidos que dos cosas, o se utilizan o son utilizados por la célula para producir sus propias enzimas o sus propias sustancias o sus propios bombas o proteínas de membrana, o bien se transportan por difusión facilitada por transportadores en la membrana basal. Y de esa manera se pasan a la sangre y se absorben. Bien, esto que hemos visto sería la absorción y digestión de las proteínas. Y vamos a ir a ver ahora la absorción de lípidos. Los lípidos son unas moléculas muy energéticas y la mayor parte de los lípidos que ingerimos diariamente son los triglicéridos. El 90% de nuestra dieta de lípidos son triglicéridos. Los triglicéridos están formados por una molécula de glicerina, de glicerol, y 3 ácidos grasos. Por eso se llaman triglicéridos. Las otras moléculas grasas importantes de la dieta son los fosfolípidos. Los fosfolípidos están formados también por glicerol. Tienen 2 ácidos grasos unidos y tienen un grupo fosfato, que puede ser más largo. Y este grupo fosfato hace que esta parte de la molécula esté cargada, tenga una carga. Y el que tenga una carga significa que esto va a ser polar. Mientras las moléculas de triglicéridos no tienen ninguna carga y por lo tanto decimos que son polares y por lo tanto se disuelven muy mal en agua, los fosfolípidos tienen una parte que sí que se disuelve bien en agua, que es esta parte polar, y por lo tanto están en las membranas lipídicas, dibujados de esta forma, como los habréis visto, con la parte polar dando al exterior y con los 2 ácidos grasos hacia el interior de la membrana. Bueno, pues ingerimos, todas las células que ingerimos tienen membranas, tienen fosfolípidos y por lo tanto parte de nuestra ingesta está hecha de fosfolípidos. Si las membranas son membranas animales, también hay una gran abundancia en la membrana de ésteres de colesterol. El colesterol es esta molécula que tenemos aquí, que va unido pues, a ácidos grasos. También esta es una molécula muy polar y muy poco soluble en agua. Y además dentro de la dieta, aunque ingiramos muy poquito, pero es muy importante las vitaminas liposolubles, que son importantes porque no somos capaces de fabricarlas nosotros, que son las vitaminas A, D, bueno, la D sí que la podemos fabricar, pero la fabricamos en pequeñas cantidades, la E y la K. Veamos cuál es el proceso de digestión de los lípidos de la dieta. En primer lugar, los lípidos de la dieta, en la boca no sufren grandes modificaciones, aunque la saliva produce una lipasa, pero es una lipasa que no actúa en la boca, actúa en el estómago. Una vez que los alimentos están en el estómago, dentro del estómago van a sufrir un proceso de emulsión mecánica. Es decir, el ácido va a ayudar a trocear los alimentos, parte de la grasa va a salir, se van a formar grandes gotas y el movimiento
del estómago, de los líquidos hacia adelante y hacia atrás, hace una especie de mayonesa, es decir, las gotas grandes de grasa se van a romper en gotas un poco más pequeñas de grasa, pero muy gordas también, pero se va a hacer una emulsión, un troceado de las gotitas lipídicas. Sobre estos trocitos, gotas gruesas de lípidos, pueden actuar la lipasa salival y la lipasa gástrica, que son dos lipasas que, aunque su actividad no es muy intensa, como ahora veremos, pues sí tienen una cierta acción, son un poco resistentes al pH ácido, pero su acción no va a ser demasiado importante. Sí. Son resistentes, es decir, pueden funcionar en ácido, en pH ácido. Sin embargo, no funcionan en pH neutro o alcalino, entonces una vez que salgan del estómago ya no van a tener prácticamente acción y entonces fuera del estómago va a actuar la lipasa pancreática. Además de esas diferencias de activación por el pH, las lipasas gástrica y pancreática tienen también diferencias en su forma de acción. La lipasa gástrica solo es capaz de romper uno de los ácidos grasos de los triglicéridos. Por lo tanto, el resultado de estas lipasas será diglicéridos y un ácido graso. Sin embargo, la lipasa pancreática es capaz de romper dos ácidos grasos de los triglicéridos. Por lo tanto, la lipasa pancreática nos da como resultado monoglicéridos y dos ácidos grasos. Tanto la lipasa pancreática como la otra, como la gástrica, bueno, las lipasas son, como veis, triglicerol hidrolasas, que en algún sitio viene así, porque sepáis que son triglicerol hidrolasas. Es la otra forma de llamar a las lipasas. Quiere decir que actúan sobre los triglicéridos. Los ácidos biliares, que son muy útiles, porque los ácidos biliares lo que van a hacer es colocarse sobre las gotas grandes de grasa, estas que habíamos fabricado dentro del estómago, habíamos hecho gotas de grasa que eran pequeñas pero enormes de tamaño. Los ácidos grasos lo que van a hacer es que estas gotas de grasas, a partir de ellas se van a hacer trozos más pequeñitos, micelas. Se van a ir formando micelas a partir de las gotas de grasa que tienen un tamaño mucho más pequeño y más adecuado. Antes, cuando estaba hablando de estas gotas, ha dicho que se hacían más pequeñas o más grandes. O sea, al principio son pequeñas, así grandes y luego se rompen. Son grandes y se hacen un poquito más pequeñas. Sí, se hacen más pequeñas. Es decir, primero se extraen un poco del contenido que hay, está dentro de células. Si nos tomamos grasa, esa grasa está dentro de células en el estómago. Vamos a romper lo que es hacer un troceado de las células, con lo cual extraemos la grasa. En cierta manera, como si quieres decir, la estamos extrayendo. Pues si te piensas en una aceituna, pues en una aceituna, si nosotros la exprimimos, sacamos la grasa de la aceituna que está toda junta, pero si ahora la mezclamos con líquido y cogemos una jeringa y la pasamos así varias veces o la batimos con una batidora, pues lo que vamos a hacer es trocear esa gran gota de grasa en gotitas más pequeñas. O sea, las dos cosas son ciertas, tanto extraes la grasa y te formas una cantidad de grasa más amplia, como que la troceas cuando la mezclas. Al hacer el mezclado químico, la haces gotitas más pequeñitas. Es lo mismo que hacéis cuando ponéis aceite y un poco de líquido y lo batís. Se forma una emulsión, o sea, se forma una mezcla que no es que está bien mezclado, pero el agua queda entre medias de gotas de grasa un poquito grandes, pero más pequeñitas que lo que es la grasa toda junta. Bueno, pues los sales biliares o los ácidos biliares lo que hacen es que se colocan en la superficie de la grasa, porque los ácidos biliares, recordáis que tenían una parte que mezclaba bien con lípidos y otra parte que mezclaba bien con agua.
se colocan en la superficie y lo que hacen es trocear las gotitas de lípidos en partículas mucho más pequeñas, que son las micelas. Y sobre esas micelas podría actuar la lipasa. Lo que pasa es que la lipasa es inhibida por los ácidos biliares y para que pueda actuar la lipasa necesita una proteína especial que se segrega por el páncreas al mismo tiempo que la lipasa, que es la colipasa. La colipasa sería una proteína que se coloca entre los ácidos biliares y a la colipasa sí que se puede unir la lipasa pancreática y por lo tanto la lipasa actúa sobre estas micelas que ya tienen los lípidos mucho más accesibles, porque claro, la lipasa podría actuar sobre estas gotas gruesas, pero no llegaría a la mayor parte de los lípidos, actuaría sobre unos pocos lípidos, los que estuvieran en la superficie, simplemente, y la mayor parte de estas grandes gotas de lípidos pues saldrían de nuestro intestino sin absorber y sin trocear y sin digerir. Estas micelas además son suficientemente pequeñas como para que se aproximen al borde del cepillo y que desde aquí puedan pasar el contenido de las micelas, si son absorbibles, a absorberse por los enterocitos. El páncreas, además de las lipasas, produce otras enzimas que además van a romper los otros lípidos de la dieta. Tiene colesterol esterasas que van a quitarle los ácidos grasos a estos ésteres de colesterol, por lo tanto producen colesterol y ácidos grasos libres. Las lipasas, que ya las hemos visto, y también tienen fosfolipasas. Las fosfolipasas, fosfolipasa A. Las fosfolipasas se producen también en forma inactiva, porque si os dais cuenta, las fosfolipasas son capaces de romper fosfolípidos. Y nuestras células, su membrana también está hecha de fosfolípidos. Por lo tanto, estas enzimas podrían romper lípidos de nuestras propias membranas dentro del páncreas antes de salir. Por lo tanto, se producen en forma inactiva y se activan dentro del intestino. Estas fosfolipasas van a romper los ácidos grasos de la cadena de fosfolípidos y vamos a tener ácidos grasos simples y el otro residuo, que son las lisolecitinas, por ejemplo, que son los otros residuos que tendríamos. Es decir, también obtenemos ácidos grasos. Bien, estos serían las micelas que forman los ácidos biliares, que ya hemos visto que se cree que son micelas cilíndricas. Y dentro de estas micelas pues tendríamos toda clase de compuestos, los triglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, es decir, cualquier producto de digestión más los productos no digeridos estarían dentro de las micelas. Una vez que las micelas, con los productos digeridos que haya dentro de las micelas, llegan al borde del cepillo, estos productos van a pasar hacia el interior del enterocito. Antes se pensaba que los productos lipídicos atravesaban fácilmente las membranas simplemente por el hecho de ser lipídicos. Ahora se están conociendo cada vez más que hay transportadores específicos para muchos de estos lípidos. O sea que aunque veáis aquí en el dibujo que los ácidos grasos pasan por difusión simple, pues simplemente a lo mejor lo que pasa es que no conocemos todavía el transportador. Pero puede que sí que pasen por transportador, porque ya conocemos que hay transportadores de colesterol y que los transportadores de colesterol son capaces de transportar el colesterol de estas micelas hacia el interior del enterocito.
También van a pasar al interior del enterocito los monoglicéridos, y una vez que pasan al interior del enterocito, lo que se van a formar, bueno, aquí no se ve suficientemente bien, pero los ácidos grasos más el glicerol que ha pasado se van a sintetizar triglicéridos, se van a formar también ésteres de colesterol. Es decir, una vez que han atravesado la membrana del enterocito, toda esa digestión vuelven otra vez a recomponerse una gran parte de las sustancias y se van a colocar dentro de unas partículas recubiertas de lipoproteínas. Y esas partículas que se van a formar dentro del enterocito son los kilomicrones. Por lo tanto, triglicéridos, ésteres de colesterol, colesterol y fosfolípidos estarán dentro de estas partículas. Estas partículas son secretadas por el enterocito por exocitosis, porque son unas partículas enormes. Son tan grandes que no pueden ir ni siquiera por la circulación sanguínea. No pueden ir por la circulación sanguínea porque la membrana basal no las deja pasar. Y sí que pueden ir por la circulación linfática. De la circulación linfática van a llegar a la circulación general por el conducto torácico. Fijaros que la linfa del intestino va a llegar a desembocar en un conducto. Este conducto va a pasar por el tórax, va a desembocar en la subclavia izquierda. El conducto torácico que desemboca en la subclavia derecha es el que proviene de cabeza y de otros órganos del tórax. El que proviene del abdomen es el que acaba en subclavia izquierda. Por lo tanto, los productos lipídicos que se absorben por kilomicrones van a llegar a la circulación, pero no van a pasar por el hígado en primera intención. Si veis aquí, no sé si, a ver si lo veis, se ve. Fijaros en la diferencia que hay entre el plasma de una persona en ayunas y el plasma de una persona al cabo de una hora aproximadamente de haber comido. No sé si lo voy a apagar un momentito. ¿Veis que el plasma es transparente? El plasma en ayunas, y este plasma lechoso es el plasma después de una hora de comer. Bueno, pues ese plasma lechoso se debe a la presencia de kilomicrones. Los kilomicrones son bastante grandes y dan este aspecto al plasma. Por ese motivo, los análisis de sangre se hacen en ayunas, porque estas lipoproteínas dentro del plasma producen errores en prácticamente todas las determinaciones sanguíneas, estas lipoproteínas. Pues ese es el motivo. Bien, estas partículas son verdaderamente grandes, tan grandes que cuando llegan en segunda intención al hígado no son capaces de pasar esos orificios de los espacios que les daban entrada a los espacios de Disse. Por lo tanto, los kilomicrones en su forma de kilomicrón no puede ser captado por el hígado para utilizar esas grasas. Los kilomicrones van haciéndose cada vez más pequeños por medio de las proteínlipasas del endotelio. Las lipoproteínlipasas del endotelio lo que hacen es actuar sobre los triglicéridos
ir produciendo ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres son utilizados por las células. Y cuando van pasando en varias pasadas por la circulación, los kilomicrones se van haciendo cada vez más pequeños, hasta que esos kilomicrones, que ya se llaman kilomicrones remanentes, sí que tienen un tamaño suficiente como para poder pasar dentro del hígado. Los procesos son un poquito más complejos, porque los kilomicrones son producidos por el intestino, como viene aquí. Las proteínas de los kilomicrones, las lipoproteínas, son unas proteínas específicas, que es la ApoB48. No sé, ¿todavía no habéis dado lípidos en bioquímica? No. Bueno, pues esta proteína está producida por el intestino y va dentro de los kilomicrones. Una vez que los kilomicrones pasan desde la linfa, que es lo que tendríamos en verde, a la sangre, dentro de la sangre tenemos unas partículas de lípidos, que son las HDLs, que no sé si os suena lo del colesterol bueno y malo. ¿Os suena? ¿Sí? ¿Os lo han contado ya? ¿Sí? Entonces ya sabéis lo que son las HDLs. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya lo sabéis. De alta densidad. Lipoproteína de alta densidad. Entonces sabéis que estas partículas tienen lipoproteínas asociadas y ceden estas lipoproteínas a otras partículas. Entre otras, ceden una lipoproteína, dos por lo menos o más lipoproteínas a los kilomicrones. Estas lipoproteínas son importantes para los kilomicrones porque una de ellas es la que reconoce la lipoproteína lipasa, se une a la lipoproteína lipasa y de esa forma la lipoproteína lipasa actúa rompiendo triglicéridos. Los ácidos grasos libres son utilizados por las células. Otra de las proteínas que ceden las HDLs a los kilomicrones son importantes para que se una a receptores dentro del hígado, y es el hígado endocita esta partícula, que sería el kilomicrón remanente, y reutiliza los lípidos que hay en su interior. Y el hígado forma sus propias partículas. El hígado forma sus propias partículas, que van a ser las VLDLs, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, que tienen una lipoproteína específica que es distinta, que es la ApoB100. De esa manera podemos distinguir una VLDL de un kilomicrón remanente, porque son de tamaño parecido, pero tienen distintas lipoproteínas. También en este caso las HDLs, que serían estas, las de alta densidad, también intercambian proteínas con las VLDL, proteínas que hacen que las VLDL también sean utilizadas por la lipoproteína lipasa para degradar triglicéridos, que pasen los ácidos grasos libres, y también proteínas que hacen que sean reconocidas por receptores del hígado, que las pueden reciclar otra vez. Además, cuando las VLDL se hacen más pequeñas, que son las LDL de más alta densidad, cuando pierden triglicéridos, son las que son reconocidas por los receptores de LDL de las células. Si os fijáis en esta gráfica, que realmente no está a escala, realmente el kilomicrón es mucho más grande si lo pintáramos a escala que lo que hay aquí. Para que veáis un efecto del diámetro, os he puesto aquí este cuadrito, para que veáis que el diámetro de los kilomicrones es muy, muy grande, enorme, en comparación con las otras partículas.
Los kilomicrones tienen una gran cantidad de triglicéridos y a medida que van actuando sobre ellos las lipoproteínas lipasas, van perdiendo triglicéridos y van haciéndose más densos en ésteres de colesterol. Lo mismo les pasa a las partículas VLDL que produce el hígado, que tienen en principio muchos más triglicéridos y a medida que van actuando sobre ellas las lipoproteínas lipasas de la circulación, se van haciendo más densas, más abundantes en colesterol. Y las LDL son ya partículas que prácticamente lo que tienen es colesterol. Por lo tanto, los tejidos del organismo que necesitan colesterol van a captarlo fundamentalmente de las LDLs. Muchas células del organismo tienen estos receptores y lo utilizan porque el colesterol es muy importante para las membranas y para la producción de bastantes hormonas. De todas maneras, fijaros que del colesterol que tenemos en el tracto gastrointestinal, la mayor parte de ese colesterol no es lo que ingerimos en la dieta, sino lo que produce el hígado y elimina el hígado por la bilis. Es decir, en la bilis recordáis que se elimina colesterol, una parte como colesterol libre y otra parte como ácidos biliares, porque los ácidos biliares están formados de colesterol. Tanto colesterol como ácidos biliares van a pasar al intestino y el 75% del colesterol libre que hay dentro del tracto gastrointestinal procede de la bilis y solo el 25% de la dieta. Y dentro del intestino, que ya hemos visto que en los enterocitos teníamos transportadores que eran capaces de transportar el colesterol, transportan el colesterol al interior de la célula y es un transporte activo, pero hay otros transportadores que sacan el colesterol fuera de la célula. El colesterol que no transportan hacia afuera otra vez va a ser degradado, va a ser unido a ácidos grasos por la colesterol acetiltransferasa y va a formar ésteres de colesterol. Y los ésteres de colesterol van a empaquetarse dentro de los kilomicrones y van a exocitarse. Es decir, dentro del enterocito, los monoglicéridos y los ácidos grasos forman triglicéridos, el colesterol que se absorbe se une a ácidos grasos también y forma ésteres de colesterol, y todo ello es lo que se empaqueta y se secreta como kilomicrones. Pero que sepáis que no todo el colesterol que se absorbe en la dieta se absorbe, sino que una parte se rechaza. El cómo se controla este tipo de rechazo, pues es algo que deben estar todavía estudiándolo. El cómo se regula el que se rechace más o menos de lo que se absorbe. Bueno, vamos a ver ahora la absorción de las vitaminas. Vamos a empezar por unas cuantas vitaminas que son hidrosolubles. De las vitaminas hidrosolubles hay una vitamina que tiene una absorción muy especial, que es la vitamina B12, que es la cobalamina. La vitamina B12 se encuentra, bueno, la vitamina B12 sintetizarla solo la sintetizan las bacterias, pero se almacena en una gran cantidad de tejidos animales. Y en esos tejidos animales es de donde nosotros solemos obtener la vitamina B12. Los veganos o los vegetarianos que no toman carne no tienen más remedio que tomar productos suplementados con vitamina B12. Los animales, por ejemplo, que solamente toman vegetales, como son los rumiantes, como sabéis, lo que comen
luego pasa por su tracto gastrointestinal y luego vuelve otra vez al estómago. En ese proceso de rumiar, una gran parte de los productos de vitamina B12 que han producido las bacterias vuelven a ser ingeridas y pueden volver otra vez a recaptarse. Ya veremos que nosotros, la absorción de vitamina B12 está en zonas anteriores a la zona que nosotros tenemos las bacterias. La absorción de vitamina B12 se va a producir en el ilion y nuestras bacterias que podrían ser capaces de producir vitamina B12 están en el intestino grueso. Si os dais cuenta, muchos roedores tienen la costumbre de comerse sus heces y es posible que los roedores que no son carnívoros sino vegetarianos obtengan de comerse las heces productos como la vitamina B12 que son producidos por las bacterias y de ahí provenga esa costumbre. Bueno, pues la vitamina B12, el proceso, la vitamina B12 suele venir unida a proteínas. Estas proteínas, al pasar al estómago, con el pH ácido del estómago van a separarse la vitamina B12 de esas proteínas que vienen en la dieta y se van a unir con una proteína que es la proteína R, es decir, la B12 se une primero con la proteína R y por medio de la proteína R va a pasar al intestino. En el mismo estómago se produce el factor intrínseco. Este factor intrínseco no se une a la vitamina B12 en el estómago, porque la vitamina B12 en el estómago está unida a esta proteína que procede de la saliva, que es la proteína R. Una vez que pasa al intestino delgado, al duodeno, la tripsina va a romper la proteína R, con lo cual queda libre la vitamina B12. La vitamina B12 se une al factor intrínseco y el factor intrínseco se une a un receptor específico de factor intrínseco que se encuentra en el ilion, es decir, al final del intestino delgado. Este receptor lo que va a hacer es endocitar el complejo de factor intrínseco y vitamina B12. El factor intrínseco, no sé si os acordáis qué células lo producía del estómago. ¿Os acordáis? Las osínticas, las mismas que producían clorhídrico, ácido clorhídrico, producen factor intrínseco. Bien, pues este factor intrínseco es el que hace que se endocite. El factor intrínseco se rompe dentro de la célula del enterocito y la vitamina B12 se exporta por exocitosis hacia la sangre. Y dentro de la sangre se va a unir a unas proteínas que son las transcobalaminas. Se puede unir a varios tipos de transcobalaminas, específicamente para el transporte, sobre todo para la transcobalamina 2, y esta transcobalamina 2 tiene unos sitios de unión a receptores en una gran cantidad de células del organismo, que hace que estas células del organismo lo capten y se utilicen para el metabolismo celular. Si va unido a la transcobalamina 3, hay unos receptores en el hígado que son capaces de endocitarlo y en el hígado se almacena una gran cantidad de vitamina B12. Por ese motivo tenemos unos almacenes grandes de vitamina B12 que son los que tienen también otros animales y el motivo por el que comer carne o hígado es una fuente importante de vitamina B12 por el almacén, ese almacén general. La falta de vitamina B12 va a dar lugar a trastornos, sobre todo hematológicos, de producción de células, de glóbulos rojos, pero puede dar lugar a muchos otros tipos de trastornos.
Otra vitamina hidrosoluble importante es el ácido fólico, que es el ácido teroilglutámico. Es una molécula formada por ácido glutámico, que es un aminoácido, y ácido teroico. Esto se encuentra en las hojas verdes, en las verduras de hoja verde, sobre todo. Es muy importante para la producción de DNA y, por lo tanto, en las etapas de formación, por ejemplo, en las etapas de formación del feto o de embarazo, es muy importante que haya unas cantidades adecuadas de ácido fólico. Dentro del intestino se va a absorber en el yeyuno, y se va a absorber en el yeyuno por unos transportadores activos que van a absorber la molécula que tiene solamente una molécula de ácido glutámico. Es decir, dentro de la ingesta puede haber moléculas que tengan el ácido teroico y una molécula de glutámico, o que tengan el ácido teroico y varias moléculas de glutámico asociadas. Estas moléculas que tienen varios glutámicos asociados no se pueden absorber directamente, pero el enterocito tiene unos enzimas que son las teroilpoliglutamato hidrolasa, que lo que hacen es romper los glutamatos, obtener una molécula sencilla de ácido fólico, y esta molécula sencilla de ácido fólico puede ser absorbida por este transportador activo dentro del enterocito. También estas moléculas de ácido fólico tienen metabolitos. Uno de los metabolitos es el metiltetrahidrofolato, que tiene su interés porque algunos compuestos, como el metrotresato, que es un compuesto que no tiene actividad como el ácido fólico, sino tiene la contraria, que es inhibir al ácido fólico, se utiliza como quimioterápico, como para inhibir el crecimiento de algunos tumores, y utiliza este mismo transportador para entrar dentro de las células. Es decir, estos transportadores del aparato digestivo, muchos de estos transportadores muchas veces se utilizan como truco. O sea, por ejemplo, el transportador de cobalamina o de vitamina B12 muchas veces se utiliza para unir factor intrínseco con unas drogas especiales para que puedan algunos productos que no pueden introducirse dentro del organismo, poderlos introducir por medio de estos transportadores. Es decir, la industria farmacéutica utiliza muchas veces la fisiología